¿Qué tal, amigos? Un saludo donde quiera que estén. Pues milagrosamente estamos de nuevo reunidos, ¿no? Para discutir la película candente del momento, ¿no? O sea, esto ya se ha vuelto pues, una auténtica tradición, ¿no? Y pues estamos aquí para hablar de una película una vez más que parece como que era un año más o menos aburrido y de repente estalla esto, le estalla en la cara a mucha gente, ¿no? Y es una película una vez más pues basada en un cómic, ¿no? Ya ahondaremos un poquito en ese sentido de cómo esta película juega un poquito con esa expectativa. Pero bueno, pues como saben, seguramente pues vamos a hablar de el Joker, el Guasón, ¿no? Una película dirigida por la persona que probablemente hace unos años no hubiéramos pensado jamás que sería, es Todd Phillips. Y bueno, pues vamos a hacer unos cuantos comentarios al respecto. Pues la acabamos de ver, está de estreno. Entonces, bueno, pues una vez más la advertencia, si no la han visto, primero vayan a verla y luego regresan. Porque pues esto, como es nuestra costumbre, pues va a estar lleno de spoilers. Bueno, pues como siempre está Mauricio Matamoros, Sergio Santiago, sus editores de Belcebú. Y bueno, pues empezamos. Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás? Y nada más recordarse esto, obviamente. Eso es como que un crossover de nuestro... nuestro podcast, videoblog de Belcebú. Ahí cruzado con el Cinecropsias, ¿no? Digo cruzado un poco porque nos vamos a centrar en cine y desafortunadamente no nos pudieron acompañar en esta ocasión ni Jorge Grajales ni José Luis Ortega por distintas circunstancias laborales, familiares, etcétera, etcétera, pero bueno, ya estábamos en esto y pues no nos podemos detener nosotros dos, ¿no? Y pues efectivamente es una película que creo que a mucha gente, también en lo personal me ha resultado muy interesante. Me ha motivado mucho por distintas circunstancias y también ha causado cierto revuelo, ¿no? Como ya bien comentaba Sergio, se trata de una película dirigida por Todd Phillips, un director, o sea, yo creo que, bueno, me imagino que el juicio de varios, y al menos a mi juicio muy mediocre, un director que era conocido por haber dirigido esa saga realmente muy media, mediocre, vulgar, conocida aquí en México como ¿Qué pasó ayer? Ajá. Las tres películas. Ajá. Películas que bueno en su momento fueron exitosas, incluso a cierto sector de la crítica les gustó y una gran parte del público porque pues prácticamente era una sexicomedia mexicana realizada ya en el 2009, 2010, obviamente ya en cine digital, no estaba Alfonso Sayas, pero eran como que retomaban la iniciativa, sí, claro. Un director y varios actores estadounidenses, ¿no? Entonces bueno, quienes ya estamos acostumbrados a ese cine a verlo en corrida nocturna en los canales de televisión, pues que nos presentaran eso en el cine nos pareció una especie de mal chiste, ¿no? Y bueno, el director continuó haciendo otras comedias muy medianas y cuando se habló de este proyecto de Joker, que inclusive lo producía en un principio Martin Scorsese, hubo muchos que dijimos, no, pues ¿cómo es posible eso? Ya después cuando vimos que Scorsese se desmarcaba del proyecto entendimos, ¿no? Bueno, pues ya como que va tomando su camino, ¿no? Entonces muchos llegamos a la sala de cine para ver esta película esperando nada, la verdad. Y al menos en lo personal, y ahorita discutiremos Sergio y yo, en lo personal salí muy gratamente impactado de esta película. En términos generales creo que no es así la película extraordinaria, no es una historia tampoco compleja, pero la película me parece que está hecha con mucho cuidado por parte de Todd Phillips, incluso él coescribe esta película. Digamos que tomó las influencias correctas, necesarias, para crear una historia contundente. Y pues finalmente como que se distanció sobre todo tanto de las películas de superhéroes, que estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados, mucha gente. Y pues como que logró el material preciso, correcto, y a mi juicio pues bueno, logra una película, repito, contundente, impactante. Yo en lo personal sí salí pues un tanto, se puede escuchar mal, pero sí salí un tanto emocionado de la película, porque sí es una película que va increciendo y pues sí revienta, ¿no? Y eso ahorita se agradece, ¿no? Claro, por supuesto.
Pues sí, digo, yo también no voy a decir que salí pues extasiado, ¿no? De ningún modo. Definitivamente ya es una película que, pese al personaje y demás, pues se toma en serio, ¿no? Está llena de referencias al cine de Scorsese, sobre todo el rey de la comedia, ¿no? Y sobre todo pues, Taxi Driver. Es más, hay una especie como de esquema ahí que todo el tiempo está repitiendo de este personaje que va al club de payasos. Yo no sé por qué existe una cosa como un club de payasos. Y está ahí y es como el mismo club de los taxistas, ¿no? En Taxi Driver. Ajá. Y bueno, pues está lleno como de guiños, de referencias, ¿no? Digo, para mí, si hablamos de emocionarse, ¿no? Para mí realmente el gran momento para mí emocionante es cuando cita directamente a Alan Moore de Killing Joke, que dice, es que tuve un mal día, ¿no? Entonces, para mí ese fue como, por fin, estamos como poco a poco llegando a un lenguaje cinematográfico que empata lo mejor del cómic, ¿no? O sea, para mí eso me parece como que realmente lo más rescatable, que no se trata de una película que para hablarlo muy directamente, pues que trate de estúpido al espectador. O sea, requiere de una gran observación, hay un gran diálogo todo el tiempo con las imágenes, ¿no? Y sobre todo con las expectativas de la gente, ¿no? Porque pues realmente lo mejor es que no hay una gran escena de acción, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una gran escena de pelea y pues francamente que deshumaniza todo el tiempo. O sea, estamos viendo películas de superhéroes que todo el tiempo los están deshumanizando, ¿no? Tal vez a favor de alguno que otro personaje que es como el protagonista, pero en realidad, bueno, pues se está hablando de miles de muertos o, como ustedes recordarán, la mitad del universo que desaparece de repente. Y realmente no te toca tanto como las 2 o 3 muertes que hay en esta película, ¿no? O sea, en esta película hay una humanización constante del personaje que mucha gente le está confundiendo con una justificación. Y no, pues al contrario, o sea, ¿qué hay más humano que ese comentario de, bueno, pues es que tuve un mal día, ¿no? Entonces sí, de alguna forma podemos partir de ahí. Es una película que pretende como a lo mejor hacer un gran freno a todo lo que estamos viviendo en cuanto a cine de cómic, no quiero decir superhéroes, sino de cómic, y mirar hacia atrás, ¿no? O sea, realmente lo que importa es la esencia de los personajes, ¿no? Y esto sí sucede definitivamente, ¿no? Sí, ahorita que mencionas las películas de cómics, precisamente esta película de Joker, me parece que también un punto importante de lo que está proponiendo es pues ver de otra manera los cómics, ¿no? Así es. Tomarlos de referencia de otra manera a como comúnmente se han tomado, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que la película se inspira, surge a partir de uno de los íconos del cómic pues, más populares, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando... Antes de que se estrene esta película yo tenía una duda y todavía la tengo, ¿no? Digo, ahorita estamos grabando el domingo posterior al estreno, y ahorita ya se convirtió en la película más taquillera de Warner Brothers, estrenada en 1 de octubre, ¿no? Ya lleva alrededor de 150 millones cuando costó la tercera parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía la duda de cómo iría a reaccionar la gente, porque estamos hablando de que es una película basada en cómics, de superhéroes de alguna manera, pero que no es una película de superhéroes, ¿no? Y que de hecho es para adolescentes y adultos, o sea, no es para toda la familia, y es una película pues fuerte, ¿no? Va a haber gente que sí va a quedar pues, afectada cuando lo esté viendo. Ya estaba traumada desde antes, me parece, ¿no? Pero bueno. Pero yo no sabía cómo podría responder la taquilla, porque estamos hablando de que Batman pues es tal vez el personaje de cómics de superhéroes más popular en el mundo, ¿no? Entonces todas las películas que estrenan de Batman, pues todo el mundo las va a ver. Claro. Aquí pues es el némesis de Batman, que si bien no es Batman, pero yo creo que está al mismo nivel de popularidad que Batman. Sí. Pero es una película que no es para toda la familia ni para todos los gustos. Entonces es un experimento bien interesante en ese aspecto. Digamos que es un experimento industrial y social que a mí me parece muy interesante. Sí, claro. Y ya como adaptación de cómic también me parece muy interesante porque pues los creadores, Todd Phillips, aunque me cueste trabajo decirlo, pues se aventuró a hacer una adaptación que, repito, no sigue el esquema de las adaptaciones de cómics de superhéroes, y en ese aspecto me parece una propuesta muy arriesgada, tanto de él como de parte de los estudios Warner. Sí, claro. Porque pues están rompiendo con un esquema que
creían o creen o seguirán creyendo que es como que hay que seguirlo al pie de la letra para que puedan seguir teniendo trabajo, ¿no? Porque pareciera que eso les da miedo, ¿no? Si pierden $2 ya se convirtió en fracaso. No, y es una franca espaldarazo, es una vuelta de espalda del así llamado universo Marvel. Universo DC, ¿no? Okay. Entonces, realmente es un espaldarazo lo que habían estado construyendo ellos, ¿no? Y bien, o sea, está bien, qué bueno, porque realmente iba hacia una dirección que a mí en lo personal no me gustaba nada, ¿no? No, yo la Liga de la Justicia no la vi, dicen que es muy mala, pero he de decir que creo que es en ese aspecto, bueno, sí, o sea, no recordamos ni Aquaman ni la Liga de la Justicia. Shazam pues, es una película divertida pero olvidada. Pero no pertenece a eso. Pero lo que había estado haciendo Zack Snyder a nosotros sí nos parece bien, ¿no? Y acá hay muchas referencias a Zack Snyder. Hasta le pese a quien le pese. Hasta Batman vs Superman, nos parece que Zack Snyder construyó una saga muy interesante y que precisamente no le gustó a la mayoría de la gente y sobre todo a los lectores de cómics, porque también de alguna manera, aunque estamos hablando de historias extraordinarias, es decir, que no están a ras de la tierra, de los seres humanos, también como que tratar de hacer películas de superhéroes un tanto realistas, ¿no? Sí, claro. El hecho de que Superman finalmente mate a su contrincante, pues es un momento importante en las adaptaciones de cine de superhéroes y eso es lo que precisamente puso fúricos a los espectadores de cine. No, y una vez más un rompimiento, ¿no? Y por supuesto estamos hablando, hay que aclararlo porque las versiones más reducidas no tienen el mismo impacto. Estamos hablando de las versiones del director, ¿no? O sea, sobre todo Batman contra Superman, la versión del director, pues es francamente muy interesante, sí, ¿no? O sea, tiene unos matices ahí muy, muy interesantes. De eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, ahorita mencionaba Sergio que precisamente con Zack Snyder, porque en Joker pues sí hay como que no hay referencias así literales ni directas, pero sí se siente en la atmósfera, en la manera de hacer la película, en la manera de concebirla, en la manera de ver un cómic en pantalla. Se ve que Todd Phillips sí estuvo muy concentrado o sí tomó lo importante de la Watchmen de Zack Snyder, ¿no? Sobre todo las partes de Rorschach, ¿no? O sea, y una vez más la versión del director, ¿no? Y hay que decir, precisamente, por ejemplo, en esos experimentos raros que DC Comics hizo de manera muy, digamos, de manera irrespetuosa para con Alan Moore y Dave Gibbons, que hicieron estas miniseries de Before Watchmen. En la miniserie de Rorschach aparece Travis, el protagonista de Taxi Driver, e inclusive tiene un diálogo ahí con Rorschach, ¿no? Y es un momento, bueno, esa historia de Rorschach se desarrolla precisamente a mediados de los 70s, es decir, se empata con la Taxi Driver de Martin Scorsese y vemos que los colores, los encuadres alcanzados ahí por Lee Bermejo, el dibujante, y seguramente con instrucciones de Brian Azzarello, el escritor, pues traducen al cómic la sensación, la atmósfera de Taxi Driver, ¿no? Sí. Y ahora vemos que se revira eso cuando Todd Phillips pues, prácticamente retoma todo el momento histórico de Taxi Driver y lo lleva a esta película de Joker para, pues de alguna manera, enmarcar, ¿no? Lo que va a suceder posteriormente en esta película. Y pues en lo personal me parece que lo logran de muy buena manera, ¿no? Sí, sí. Ahora, digo, en otro sentido también es pues un poquito curioso como, perdón, es que están llegando unas alertas sísmicas. Es muy curioso como también al mismo tiempo hay una especie como de ganas todo el tiempo como de divorciarse también de los cómics, ¿no? O sea, en las entrevistas, en los comentarios, en una serie de cosas, todo el tiempo están diciendo, no, bueno, pero es que esto no tiene que ver con el cine cómic. Me parece que tiene que ver con el asunto de que ya estamos acostumbrados a un tipo de cine de cómic, que si nos ponemos muy estrictos, pues realmente tienen en realidad muy poco que ver con los cómics como tales, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta como complicado, me imagino yo que para la mercadotecnia, cómo van a presentar una película que realmente pues, tiene un corazón muy duro, ¿no? O sea, es muy, muy crudo, o sea, todo el asunto que está sucediendo parece como una especie digo, en la película misma se maneja catárticamente,
pues es como hablar contra la sociedad y hablar contra todo lo que está reprimiendo y demás. Me parece que tiene mucho que ver con que nuestra época tiene una gran semejanza con lo que estaba sucediendo en los 80s en cuanto al, digamos que al espíritu de la época, ¿no? O sea, era una época pues, que estaba desengañándose, que estaba despertando de esta especie como de, justamente de hangover, ¿no? Que fueron los 70s y por supuesto que fueron los 60s. Y yo creo que junto con la de Tarantino, pues es un poco el desengaño, esas películas. Estas dos películas son como una especie como de divorcio, de esas ilusiones, ¿no? Que ahora pues parecen como una esperanza, como que son esperanzas pues nulas, agotadas, ¿no? O sea que la sociedad no tiene un nivel de redención, ¿no? La sociedad nada más aprieta, la sociedad nada más destruye, ¿no? Y como comentábamos hace rato, pues yo creo que la gran escena de Joker, o sea, donde realmente ya exhibe su discurso pues, con toda violencia, literalmente, pues es esta escena donde después de cometer este primer asesinato, que además pues podríamos decir que de alguna forma es justificable, ¿no? Parece que es como un poco en defensa propia, ¿no? Se encierra este personaje, es la última vez que lo vemos apocado realmente, ¿no? O sea, se encierra en un baño público y nuestra expectativa ahí pues es que va a llorar y que va a estar desesperado, preocupado, hecho pedazos. Y no, empieza a bailar, ¿no? Empieza a hacer, además es un bailecito que a mí, de alguna forma, me parece que nomás le faltaba la motosierra, ¿no? O sea, empieza a bailar y empieza a hacer una especie como de danza, pues de éxtasis, ¿no? Y a partir de ahí su viaje, aunque en gran parte es inventado, como los que ya han visto la película saben, pero pues ya es un viaje de esplendor, ¿no? Es prácticamente como llegar a una especie como de paraíso ahí, donde pues tiene una serie, es exitoso y una serie de cosas. Y bueno, pues eso me parece como que es un comentario muy crudo de cómo hemos visto muchas películas y bueno, pues en la vida misma sabemos que muchas veces son necesarias ciertas autonarrativas para poder soportar la vida, ¿no? Entonces es muy interesante eso verlo pues en una película, hoy, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a ver en el cine y en la mayoría de la narrativa, en cualquier medio, incluyendo los cómics, que hay historias que sí abordan temas muy escabrosos, muy complicados, temas que son difíciles de enfrentar en la realidad, ¿no? Porque precisamente a la gente lo que le gusta ver o leer en la narrativa son válvulas de escape, ¿no? Así es. Y los productores es lo que les dan como dulces al público para que continúen consumiendo, ¿no? Pero esta película pues tiene los pantalones de reventar, ¿no? De no irse por otro lado hacia la caricatura, hacia la fantasía totalmente. Y la película continúa en su construcción de una situación aterrorizante y complicada como las vemos a diario en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de un personaje que está afectado moral y físicamente por su misma familia, ¿no? Así es. Y que nunca ha tenido un momento pues, realmente de felicidad y además está siendo apagado, vapuleado por la misma sociedad y por las instituciones que le quitan los apoyos médicos. Saludos allá a quien corresponde. Y aparte la situación política también está peor porque pues, lo único que hacen los políticos es obviamente apoyar a los más poderosos y pues le toca a este tipo, ¿no? Ser el representante de esa bomba que revienta y pues revienta bien, ¿no? No, y es que además no lo dice claramente la película porque me imagino yo que hubiera enfrentado todavía más polémica, pero la razón por la cual Wayne Industries quita los apoyos al sector salud, pues es para comprar votos. O sea, entonces es realmente terrible lo que pasa ahí porque pues, nos habla de una situación pues universal, ¿no? O sea, esto está pasando, por eso es que podemos identificarnos pues en Brasil, en Francia, en donde ustedes quieran, en todas partes hay un descreimiento social o hay un desahogo social a través de la violencia. Y pues esta película, tiene justamente una de sus intenciones es darle voz, y lo dice claramente pues, el príncipe de los payasos, lo dice muy claramente, pues es darle voz al que está ahí tirado y que se está muriendo y nadie le hace caso, ¿no?
Le dice, si yo estuviera ahí tirado, no me haría caso, pero pues estoy aquí con una pistola, ¿no? Entonces es pavoroso, ¿no? En ese sentido es pavoroso. Y es muy curioso cómo es la película probablemente más pavorosa del año. Sí. Y eso nos habla de cómo se ha vuelto el género de horror, pues, conformista, ¿no? O sea, ni empecemos por la otra película de payasitos porque, o sea, no. Esta sí vale la pena. Esta sí vale la pena. Y bueno, la película pues, ha levantado mucha ámpula, muchos comentarios, ¿no? Precisamente por eso, porque, pues bueno, ya lo deben saber, la película, mucha gente la ha discutido, crítica y espectadores, como que es una película que hace apología de la violencia, ¿no? Apología del asesinato y del asesino. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, ¿no? Porque Totalmente. precisamente, sí, la película habla de un asesino y de un asesino pues, crudo, ¿no? Pero contrario a lo que como comúnmente nos dicen que son los asesinos, este no es un asesino amoral. No, de Precisamente es una persona que tiene mucha moral y por esas razones es que explota, ¿no? Y lo importante a mí me parece de la película, en lugar de preocuparse porque hay un asesino que está matando, obviamente, nos deberíamos de preocupar cuáles son las razones que lo llevan a hacer eso, ¿no? O sea, eso es lo que le debería de preocupar a la gente y es lo que la crítica debería decir, ¿no? Que hay que ver la película para ver cuáles son las razones por las que una persona puede reventar como le sucede a Joker, ¿no? Y ayer me parece que precisamente este Michael Moore, ustedes recordarán, este documentalista muy popular, algo raro en los documentalistas, que haya sido popular en los últimos años, incluso ganó el Oscar por realizar documentales que meten en conflicto, que se enfrentan con todas las instituciones estadounidenses, ¿no? Entonces ha creado, es un polvorín este señor, Michael Moore, y pues bueno, vio la película y pues ya ha dicho que le parece la película más importante del año y que es una película pues, radical en todos los aspectos, no solamente en los cómics, por precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Ya le parece que es muy importante darse cuenta de cómo el gobierno estadounidense está tratando de decir que esta película no hay que verla, precisamente por eso, porque el gobierno estadounidense dice que es una película violenta, cuando Michael Moore también opina que es una película valiosa porque está poniendo, está subrayando cuáles son los problemas de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que obviamente, digamos que el sistema intenta que uno no vea, ¿no? Entonces, bueno. No, y sobre todo una cuestión, pues que todo esto lo detona, o sea, digo, por eso es que entrevistan a Michael Moore, ¿no? Todo esto lo detona, pues, la tenencia de un arma, ¿no? O sea, realmente este personaje no hubiera sido el monstruo que se vuelve, si no es por ese instante en el cual pues, prácticamente era una bolsita ahí de pan, ¿no? Sí. Le dan su primer arma, ¿no? Entonces, le dice, o sea, incluso le dice tal cual a este coworker, ¿no? Le dice, es que yo no debería tener un arma, ¿no? O sea, él es 100% consciente, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues se la dan, ¿no? Y sin embargo, él lo considera necesario porque de pronto toda esta, pues justamente la misma película lo decía, toda esta locura en el ambiente, pues está tomando formas cada vez más agresivas, ¿no? Entonces es la única forma que tiene para defenderse, ¿no? Y bueno, pues quedémonos también con esa otro gran momento, me parece, de la película, que es el único en el que lo vemos remotamente feliz al personaje de Phoenix, que es pues cuando está en el hospital infantil, ¿no? O sea, realmente está contento ahí, lo están aceptando. Vemos claramente que son niños con cáncer, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? Está haciendo su acto de payaso. Está haciendo su acto de payasito, ¿no? Es muy feliz y pues justamente se le cae la pistola, ¿no? Entonces, todavía lo arregla un poquito porque le dice al niñito que lo vio, pues, no, tú no viste nada, mijo. Es un momento de mucha tensión. Es un momento de mucha tensión, sí. Y eso, esa luz, ese momento, ese significado que tiene toda la escena, sí me remitió mucho, por ejemplo, a un director que me parece que influye un poquito en esta película, en el sentido de cómo trata a los personajes violentos, que es Henke, ¿no? Sobre todo las primeras películas de Henke. Si ustedes han visto 71 fragmentos, cronología de 71 fragmentos del azar, a mí me recordó mucho esta película por el tratamiento que hace del asesino. O sea, no es una persona mala, es una persona llena de matices, ¿no? Y es algo que creo que, pese a que siempre, digo, yo insisto, Phoenix siempre hace el mismo personaje, más o menos. Joaquín Phoenix. Si vieron Gladiador, pues es más o menos, tienen esta misma naturaleza tierna pero violenta, ¿no?
Y en el caso de la película de Henke, pues es casi, podemos decir que casi lo mismo, ¿no? Es una persona que va al tenis, es una persona que estudia, es una persona que trabaja, es una persona que hace una serie de cosas. Y pues un día termina realizando una masacre espantosa ahí en Viena, ¿no? Y nadie sabe por qué, ¿no? Entonces esta película está hecha en fragmentos con los cuales vas hacia atrás y vas descubriendo como se arma un rompecabezas donde pues se justifica, por decirlo en términos muy laxos, pero al mismo tiempo siempre hay una especie como de abismo ahí, ¿no? Y yo creo que lo vemos con este personaje, sobre todo en el momento en el cual hace sonreír a Bruce Wayne, ¿no? O sea, es un gran momento también, ¿no? A mí, digo, en lo personal no salí tan encantado, pero me parece que es una película llena de instantes muy, muy, muy radicales, ¿no? O sea, realmente está llena de momentos radicales. Y es este momento en que hace sonreír a Bruce Wayne, ¿no? O sea, tú sabiendo, digo, todavía por si estás muy bestia, ves que baja en esto como de los bomberos, para que te quede súper claro que es Batman, ¿no? Y bueno, pues lo agarra con sus manitas y le jala los labios para que sonríe, ¿no? Y eso es muy significativo porque ustedes saben que en todos los cómics y sobre todo en la serie animada, una de las grandes luchas o batallas del Guasón pues es justamente hacer sonreír a Batman porque nunca puede hacerlo sonreír, ¿no? Entonces, es una película realmente, pese a lo que digan, es una película muy para la gente que es fan del cómic, ¿no? Sí, y es una película que creo que tiene la virtud de que, a pesar de que a muchos de los lectores de cómics puede molestarles, les va a gustar. Y a la gente que no lee cómics, pues también les va a gustar, porque es una gran película, sí, es una gran película. Ciertamente. Es una película que, ya lo comentó Sergio, se basa fuertemente en The Killing Joke, obra pues, casi sagrada de Alan Moore y Brian Boland, y de alguna manera también en un cómic, en una novela gráfica como Joker, que ya es creación de Brian Azzarello y de Lee Bermejo, ¿no? Y bueno, esto lo comento porque a mí en lo personal me parece que también la película presenta un diálogo ahí bien interesante con el cómic underground independiente de autor American Splendor de Harvey Pekar, un autor que tal vez algunos de ustedes lo conozcan, un autor que se dedicó a hacer durante más de 30 años un cómic autobiográfico. Él solamente escribía y varios dibujantes lo ilustraron, entre ellos Robert Crumb, que fue el primero, e inclusive hay unas viñetas en un número que ilustra Alan Moore, ¿no? Fue un cómic muy importante para la escena underground, es un cómic ya importante para la narrativa estadounidense, para la historia de la narrativa. Y el caso es que estamos hablando aquí que Harvey Pekar era un tipo, era una persona común y corriente como todos nosotros. Durante más de 30 años trabajó como bibliotecario en un hospital de Estados Unidos, pero también era un gran especialista de jazz y literatura y escribía de repente y era conocido, digamos, en el mundo de la cultura por su cómic, ¿no? Entonces, en algún momento llegó a oídos de David Letterman que existía esta persona y tenía su cómic y se le hizo chistoso. Pues chistoso, sí, invitar a un tipo que tenía su cómic y que aparte estaba muy loco, ¿no? Era un tipo muy enervado, ¿no? Y pues vamos a decirlo, pues era para burlarse de él. Ajá, exactamente. Igual que pasa aquí. Hay una película documental extraordinaria que tienen que verla que se llama tal cual American Splendor, y ahí dramatizan esto que les vamos a platicar, que es cuando Harvey Pekar, autor del cómic autobiográfico, va al programa de David Letterman para que pues, se burlen de él, ¿no? Sin que se lo digan, no sabemos que para eso lo llamaron, ¿no? Entonces Harvey Pekar, como es un tipo muy explosivo, pues realiza un diálogo realmente tenso, ¿no? Y con David Letterman, una discusión en la que discuten sobre política, pero sobre todo sobre cuestiones, me parece, de ética, ¿no? De ética y de moralidad, ¿no? Donde Harvey Pekar pues deja en claro que David Letterman nada más lo llevó ahí para burlarse de él, ¿no? Como prácticamente un payaso. Como pasa aquí. Y podríamos creer que en cualquier momento Harvey Pekar va a explotar y de menos se va a agarrar a puñetazos a David Letterman, ¿no? Lo cual no sucede. Pero pues esa tensión me parece que Todd Phillips la lleva tal cual a Joker, a esta película, y es el momento pues ya ahí donde se tensa totalmente el hilo, y digamos que el chiste de la película tiene remate, ¿no? Algo que normalmente no sucede en el cine, que en este tipo de historias no suceden porque siempre de alguna manera aparece milagrosamente un Deus Ex Machina y ya no sucede lo que tendría que suceder, pues aquí sucede, y eso es lo que ha puesto como que ha prendido los focos rojos de la crítica y de la sociedad.
Y lo que hace que trasciende esta película, ¿no? No, y es un momento de lucidez, o sea, ahí pierde pues todas sus enfermedades, todos sus problemas que tiene, que además de alguna forma se sugiere que es la madre la que le dijo que él tiene estos males, ¿no? Y se vuelve lúcido, o sea, empieza a explicar y empieza a decir, y hace una exposición, ¿no? Hace una exposición perfecta de lo que está pasando y lo que está viviendo. ¿Y cómo podemos llamar eso locura, no? Exactamente, o sea, ya ahorita la sociedad está tan mal, podemos pensar, a lo mejor podríamos opinar que ya a lo que es sentido común le dice locura, ¿no? Por eso no extraña que a un personaje como Alan Moore lo tachen de loco, ¿no? Y de viejito, extrovertido, siempre lo menciono, yo siempre lo mencionamos aquí, pero es que al menos en lo personal creo que también a Sergio le parece, pues Alan Moore es un autor intachable, ¿no? De principios férreos, y que en una realidad tan chueca como la de ahora, pues personas intachables como Alan Moore pues son los que hay que demeritar. Hay que demeritar, sí, hay los que hay que hacer hacia el lado y darle el espacio, darle el camino, abrirle el camino pues a las personas totalmente amorales, ¿no? Entonces, pues bueno, por todos esos aspectos esta película creo que es realmente valiosa en este momento, ¿no? No, y Alan Moore siempre, y lo hemos dicho tal vez creo que un par de veces, Alan Moore siempre sostiene lo que dice, o sea, es algo que ya está en este momento pues en desuso, ¿no? O sea, alguien puede decir una barbaridad y después, dos días después de que hizo su relajito, saca un comentario de no, bueno, es que pido disculpas a quien se ofendió, etc. Alan Moore nunca ha hecho eso. Sí, además, bueno, lo importante aquí es que estamos hablando pues, de juicios, de declaraciones pues, que tienen razón de ser, ¿no? Ahorita mucha gente se desdice porque están acostumbrados a decir puras barbaridades, puras tonterías, puras pendejadas. Y pues obviamente después de unos días ya cuando se dieron cuenta de lo que hicieron, pues ya se arrepienten, sobre todo cuando se los dice el manejador de su imagen, ¿no? Pero bueno, entonces, pues la verdad es que volvamos a lo mismo, es una película un tanto básica, Joker, es una película que tiene que ver con conflictos que no tendrían que explicárnoslos, pero por lo mismo, como la realidad y como la industria cinematográfica y como todo está muy enrevesada, está muy torcida, películas tan sencillas como esta y que nos muestra lo básico, cosas básicas, se convierten de alguna manera en películas revolucionarias, ¿no? De su momento. Es que, bueno, a mí en lo personal, y lo comenté hace rato, se me hace que llega un punto en que se vuelve demasiado truculenta, ¿no? Es decir, muy manipuladora, de pronto ya todo el tiempo es ¿cómo decirlo? Esta aproximación unilateral, ¿no? Todo el tiempo hacia el Joker, ¿no? Pero, de alguna forma sí se nivela, justamente, digo, volviendo a esta escena importantísima que es la del show, pues cuando le dice, el mismísimo Robert De Niro le dice muy claramente, hijo, estás siendo muy condescendiente, ¿no? Entonces, digo, lo podemos tomar tal vez como que efectivamente es una crítica inmediata a todo lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, insisto, esta película me parece como que es una de las que dialoga más con el público. Y pues realmente es impresionante porque definitivamente es algo que mucha gente necesita oír, ¿no? O sea, decirle, basta, dejen de ser las víctimas, ¿qué van a hacer al respecto, ¿no? Y bueno, pues es detonante de una violencia que a lo mejor aquí, afortunadamente, tal vez no hemos visto de tal nivel, pero en Estados Unidos, pues a veces no pasan ni 10 años cuando todo el tiempo se están dando estos riots, ¿no? Estos conflictos inmensos. Aquí lo que me extrañó un poquito fue que no había una presencia policíaca mucho mayor. Supuestamente es porque es en los 80s, ¿no? Pero bueno, pues ya son de estos artefactos que se usan ahí en el guión y una serie de cosas. Realmente me parece que por fin estamos viendo un retrato no idílico de los años 80, ¿no? Digo, para los que estuvimos ahí, pues sabemos que no estuvo tan divertido como insisten que sí fue, ¿no? Sí, pues sí es cierto, esta película, por muchas razones también es otra manera de ver los años 80, ¿no? Que no fue todo divertimento, ¿no? Y pues bueno, ahí está uno más de los detalles que creo que hacen muy peculiar y sí, de alguna manera grande esta película, ¿no? Entonces, pues bueno, véanla, disfrútenla y pues sí, aprendan un poco de lo que se dice en ella, que afortunadamente lo dice cuando muchas otras películas y autores han perdido la capacidad de hacerlo por miedo a convivir en la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad cada vez está volviendo cada vez menos aguantable, ¿no? No, y digo, pues tomar cada quien como siempre es
algo para lo cual uno, por ejemplo, todo el tiempo ve cine de horror, ¿no? Tomar una distancia, ¿no? Siempre muy sana, ¿no? Respecto a todo lo que está observándose, ¿no? Y finalmente el discurso aquí es, en el caso de Joker, pues siempre es que tenemos que entender que estamos formando parte de algo mucho más grande, ¿no? Y que lo que hacemos y decimos siempre va a tener consecuencias, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado de a quién no le sonreímos o a quién sí le sonreímos, con quién hacemos las cosas bien, a quién podemos ayudar, ¿no? Sí. Y digo, ya suena como muy moralino y demás, pero insisto, todo está dentro de la película. Hay una parte muy bonita porque es bonita esa parte, ¿no? Que es cuando la psicóloga le explica, le dice, pues yo sí te quiero ayudar, ¿no? O sea, la psicóloga social le dice, pues yo te quiero seguir dando tu medicamento, te quiero ayudar, pero ya no puedo, ¿no? O sea, no puedo, digo, ya no puedo en el sentido de que no pueda hacerlo, sino de que les cortaron el presupuesto, ¿no? Entonces, pues cómo no le va a molestar a todo este status quo que le salgas con esas cosas, ¿no? O sea, quedémonos con esas partes que son, digamos que, digo, yo recuerdo mucho esa anécdota muy común que dicen, bueno, pues cuando haya una gran catástrofe, una gran situación, por ejemplo en este caso un disturbio, pues fíjate en quiénes ayudan, ¿no? La película está llena de momentos en que hay gente que quiere ayudarlo, ¿no? Y por X o Y razón no se puede, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces de repente podemos sonreírle a alguien por ahí y le hacemos el día, ¿no? Ya no se volvió un bad day, ¿no? Ya no se volvió un Joker ahí, ¿no? Y bueno, pues sí, tiene una moralina muy blanco y negro, ¿no? Pero afortunadamente las actuaciones lo vuelven otra cosa, ¿no? Y eso es lo que nos podríamos llevar a casa, ¿no? Sí, en lo personal me parece, efectivamente es muy maniquea la película, blanco y negro, no hay grises prácticamente, pero también, repito, es por la situación tan básica que está manifestando la película. O sea, aquí hay que entender lo básico y no hay que meterse en cuestiones más complejas, ¿no? O sea, es algo muy básico, pero que curiosamente, como es tan básico, ya ha comenzado a perderse ahí en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la película, ¿no? Y, pues bueno, ahorita ya nada más como ya hace tiempo teníamos la intención de también grabar un comentario sobre El Exorcista 3. Que se conecte de alguna forma. La cual aquí traigo una playera que no se veía, ya la mostré. Es una película que en lo personal a nosotros dos nos gusta mucho. Consideramos que es una de las grandes películas del cine de horror. Es la película con el Chucky bueno. ¿Con el Chucky bueno? Sí, o sea, es Dondriv, ¿no? Dondriv es actor, sí. Extraordinario actor en esta película. Extraordinario. Pero no dejas de ver a Chucky cuando habla, ¿no? Sí, esta película, pues bueno, obviamente es la adaptación de la secuela oficial prácticamente del Exorcista. Secuela que se basa a su vez también en la novela, que era la secuela de la original, escrita también por William Peter Blatty, y la adaptación también fue realizada por el propio William Peter Blatty, que para quienes no sepan, aparte de ser pues jesuita, especialista en literatura y en las cuestiones bíblicas, también fue un gran novelista y también realizador de cine de contadas películas, pero sus películas son películas de culto. Tiene una maravilla que se llama The Night Configuration del 80. Extraordinaria. Una película muy poco vista y que es de las películas que originalmente aparecieron en el libro de culto a su vez, de Cult Movies de Danny Perry. Pero bueno, en 1990 William Peter Blatty realiza esta adaptación de su propia novela y es una cosa única, ¿no? Es una película que no es del todo realista, no es del todo fantasiosa, es ahí una mezcolanza muy rara. Es locura. Es locura pura. Y bueno, dentro de todo, para quienes no la hayan visto, no hayan leído la novela, pues les debo de platicar que aquí se habla de un asesino Géminis, que está basado en el asesino Zodíaco. O sea, en un asesino real. Y se habla de este asesino que comienza a matar pues, prácticamente sin tener características de sus víctimas, ¿no? Y una de las primeras víctimas es un niño afroamericano, le corta la cabeza, ¿no? En la novela me parece que se habla que esa cabeza la ponen en algún otro lado, pero también, si no mal recuerdo, se habla también de que ponen una cabeza de Joker. Y en esta adaptación fílmica hay una escena donde vemos a una imagen de bulto en una iglesia,
que le cortaron la cabeza y le pusieron la cabeza de Joker, ¿no? Uh-huh. Y es una imagen que durante mucho tiempo prácticamente la conocimos, quienes nos enteramos de ella, por las revistas. Uh-huh. Porque esta película hubo un par de ediciones de versiones que fueron las que se distribuyeron en el mundo. Y entonces en algunas versiones sí aparecía esta imagen en la película y en otras no. Uh-huh. Acá en México, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la edición que llegó al cine no se vio esa imagen, pero la primera vez que la publicaron en VHS, en video, uh-huh, la publicó Videomax, y esa versión sí traía esa escena de la imagen en bulto con el Joker, ¿no? Entonces, bueno, terminando de vernos, porque seguramente nos están viendo, vayan a buscar esa imagen a internet, pónganle The Exorcist 3 Joker y la verán. Y va a estar ahí, sí, y bueno, pues sí, también me parece como que hay una conexión ahí, porque con esta película en particular, por el asilo, ¿no? Por un lado el asilo, que es un asilo muy realista, igual que el que se da en la película. Y el asilo Arkham. El Arkham Asylum, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión del abandono, ¿no? O sea, recordemos que este asesino que es Legión, ¿no? O sea, es el demonio que se distribuye entre varios, pues justamente busca manifestarse usando personas que están abandonadas, ¿no? O sea, es gente que está ahí, pues en este caso son viejitos, ¿no? Sobre todo son gente muy mayor. Pero pues un recordatorio de que pues eran mayores y todo, pero no están indefensas, ¿no? Y la prueba de eso es que esta película en particular tiene las escenas, yo la pongo en el top 10 de las más aterradoras del cine, que son estas inmensas, esta escena con las tijerotas, ya sabrán ustedes cuál es, ¿no? Y si no la han visto, pues tienen que verla, porque creo que son los 10 segundos más espantosos del cine, ¿no? Ni 10 segundos, yo creo que llega a 5, pero 5, son inolvidables, ¿no? Absolutamente, o sea, cabe en un GIF, pero es brutal, ¿no? Sí. Además, magníficamente hecha, o sea, toda la secuencia es magnífica, es prácticamente una sola toma, poderosa. Entonces, si disfrutaron Joker y les encantó, bueno, pues vean esta y van a quedar todavía más encantados, ¿no? Y bueno, comentábamos esta película, teníamos la intención de comentarla porque hace unos meses, pues cumplió 30 años, ¿no? Esta película. Entonces, queríamos hablar de esta película porque sí es una de nuestras películas favoritas. Si lo comentan con la gente, seguramente habrá mucha gente que no la conoce. Pero eso no es por cuestiones de la calidad de la película, sino porque simplemente es una película que por alguna razón no le fue muy bien en su momento, pero es una gran película que vale la pena conocer, ¿no? Yo le echo la culpa al Exorcista 2, ¿no? Sí, fue tan mala que afectó a la tercera definitivamente. Sí, y en particular la saga del Exorcista, digamos que pues, el Exorcista es uno de las grandes creaciones en la historia del cine, ¿no? Y las otras partes, El Hereje, que es la segunda parte, y la precuela, no son grandes películas, aún cuando una versión de las precuelas, porque recordemos que hay dos versiones de las precuelas, una la dirige Renny Harlin y la otra la escribe y la dirige Paul Schrader, que Paul Schrader, volvemos a lo mismo, que la menos si no peor. Lo saben, la menos peor, pero no es una gran película, y Paul Schrader es uno de los grandes guionistas del cine, para variar es guionista de Taxi Driver. Entonces, si a alguien le debemos una de las películas también más aterrorizantes de la década de los 70 junto con El Exorcista, que es Taxi Driver, es Paul Schrader, ¿no? Entonces, bueno, todo se conecta, ¿no? Pero vean El Exorcista 3 y para que conozcan una de las grandes películas de terror que nadie conoce, ¿no? Así es. Y pues bueno, pues creo que ya con eso abarcamos los temas que teníamos pendientes en estos meses. Sí. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo la atención que hayan puesto en este videoblog, ¿no? Una vez más, saludos pues a Jorge y a José Luis, donde quiera que estén. Bueno, está en Corea, Jorge está en Corea, entonces saludos a Jorge. Y bueno, pues ya saben, estamos en internet, estamos en Facebook, ¿no? Todavía tenemos algunos ejemplares de Aníbal, ¿no? Estamos promoviendo, está cumpliendo 2 años. Es la última vez que vamos a tener ese precio. No quiere decir que lo vamos a bajar, va a seguir. Yo creo que hasta incluso va a subir. Entonces aprovechen porque realmente conforme han pasado los años, ¿no? Estos 2 años y este año justamente que cumple 90 Jodorowsky, se ha vuelto pues cada vez más importante, ¿no? Y cada vez es más interesante lo que está apareciendo en contexto cuando lees a Aníbal y empiezas a conocer todo lo que está haciendo Jodorowsky. Entonces, bueno, pues están más que invitados a conocer eso, ¿no? Y pues a seguirnos pues en Facebook, ¿no? Y bueno, pues una vez más estamos aquí en la librería Jorge Cuesta, estamos
pues ya muy agradecidos con ellos, porque siempre contamos con ellos. Pues gracias a ellos tenemos este hermoso ángel, Joker, ¿no? Hermano de Hugo. Hermano de Hugo. Del libro de piedra. Así es, entonces, pues ahí nos vemos entonces, pues en otro próximo videoblog, ¿no? Sí, sí. Tratando los temas que nos gustan, nos interesan y nos entusiasman, ¿no? Pues muchas gracias. Pronto nos escuchamos. Hasta luego.